Buenas, después de un pequeño parón que he decidido tomarme después de todo el primer trimestre de primero de la ESO de los vídeos de educación, retomamos y empezamos con el segundo trimestre. Empezamos de nuevo con matemáticas. Si me notáis cansado es que he dormido 2 horas y ayer dormí 3 porque he tenido un examen hoy y ando un poco cansado, la verdad. Pero bueno, vamos allá. Tema 6. Álgebra. Ahora es cuando empiezan las matemáticas básicas, lo de antes era simplemente un calentamiento. El álgebra. Seguramente habréis oído hablar de ello. Vuestros profesores os habrán acojonado seguramente diciendo que os vayáis preparando para los siguientes trimestres. Vuestros amigos os habrán dicho que os vais a cagar. Esto es cierto, a no ser que te interese saber el porqué de las cosas. Y ahí entra la típica pregunta. ¿Para qué sirve el álgebra? Anteriormente hemos visto operaciones aritméticas, en las que sabemos exactamente las cantidades con las que trabajamos. Pero, ¿y si no fuera el caso? Para esto se inventó el álgebra. Los babilonios lo usaban ya en el 2000 a.C., y lo que pretende es representar variables desconocidas empleando letras. Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones matemáticas. El valor numérico es el número que resulta al sustituir las letras de la expresión algebraica por números y realizar las operaciones. Monomios. Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número o coeficiente y una o varias letras, que es la parte literal. El grado de un monomio es la suma de los exponentes de la parte literal. Son monomios semejantes si tienen la misma parte literal. Y es solo con estos monomios, con los semejantes, que se puede operar. Ecuaciones. Aquí empieza la mandanga. Una igualdad consiste en dos expresiones separadas por el signo igual. Una identidad es una igualdad algebraica que es cierta para cualquier valor que tomen las letras. ¿Y una ecuación? Pues una ecuación es una igualdad algebraica que no es cierta para todos los valores dados a las letras. Elementos de una ecuación. Los miembros de una ecuación son las expresiones algebraicas que hay a cada lado de la igualdad. Los términos de una ecuación son los sumandos que forman los miembros. El grado de una ecuación es el del término de mayor grado. Las incógnitas de una ecuación son las letras que aparecen en los términos, cuyos valores son desconocidos. La solución de una ecuación son los valores numéricos de las incógnitas que hacen cierta la igualdad. Ecuaciones equivalentes. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución. Si a los dos miembros de una ecuación se les suma o resta un mismo número o expresión algebraica, se obtiene otra ecuación equivalente. Si a los dos miembros de una ecuación se multiplican o dividen por un número distinto de cero, se obtiene otra ecuación equivalente. Resolución de ecuaciones de primer grado. Resolver una ecuación es encontrar su solución. Si existe, claro. Si un término está sumando a un miembro, pasa al otro restando y viceversa. Si está multiplicando, pasa dividiendo y viceversa. Cuando la x queda sola en un miembro y en el otro solo hay números, hemos despejado la x, y lo que dé la operación de la parte numérica es el resultado de la ecuación. Resolución de problemas con ecuaciones. Para resolver problemas con ecuaciones es fundamental entender el problema y reescribirlo utilizando el lenguaje algebraico. Por lo demás, es un simple problema. Solo hay que despejar la x. Y vamos al tema 7, el sistema métrico decimal. Llevamos midiendo cosas desde nuestros inicios prácticamente, pero cada cultura fue desarrollando sus medidas de forma independiente, y para eso se creó el sistema métrico decimal en el 1800, para establecer unas medidas universales. Esta es la teoría, ¿vale? Luego ya sabemos que cada país tiene sus historias. Así que bueno, al final cada uno mide como quiere, pero sí que es cierto que hay una cierta universalización, al menos parcialmente, que ya es un avance gordo. ¿Y por qué es decimal? Pues porque sus unidades se relacionan mediante potencias de 10. Magnitudes y unidades. Una magnitud es cualquier cosa medible numéricamente. Para medir una cantidad de una magnitud, la comparamos con otra cantidad fija, la unidad de medida. Unidades de longitud. El metro es la unidad principal de medida de longitud. Lo designamos con la letra M. Unidades de capacidad. El litro es la unidad principal de capacidad. Lo designamos con la letra L. Unidades de masa. El kilogramo es la unidad principal de masa. Lo designamos con las letras kg.
1000 kilos equivale a 1 tonelada. Unidades de superficie. El metro cuadrado es la superficie que ocupa un cuadrado de lado 1 metro. Se designa por m al cuadrado y es la unidad principal de superficie. Al estar elevado al cuadrado, sus unidades se relacionan mediante potencias de 100. Unidades de volumen. El metro cúbico es el volumen que ocupa un cubo de 1 metro de arista. Se designa por m al cubo y es la unidad principal de volumen. Al estar elevado al cubo, sus unidades se relacionan mediante potencias de 1000. Relación entre las unidades de volumen, capacidad y masa. 1 litro de cualquier líquido ocupa un volumen de 1 decímetro al cubo. Si ese líquido es agua, además de lo anterior, pesa 1 kilo. Tema 8. Proporcionalidad y porcentajes. Las proporciones se empezaron a usar en el siglo V a.C. y a día de hoy se siguen usando en el día a día. Si un lápiz vale 20 céntimos, ¿cuánto cuestan 2? Como hay proporcionalidad, sabemos que valen 40 céntimos. Razón y proporción. Una razón entre dos números a y b es el cociente a entre b. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. La constante de proporcionalidad es el cociente de cualquiera de las razones de dos cantidades proporcionales correspondientes. Problemas de proporcionalidad directa. Si dos magnitudes son directamente proporcionales y conocemos dos valores relacionados, podemos calcular cualquier otro valor. Por ejemplo, me compro un kebab a las 5 de la mañana. El durum vale 5 euros y tu amigo que va fatal te pide otro. ¿Cuánto te gastas en total? No hay precio en la carta de 2 durums, por lo que tienes que dejar a tu amigo tirado y pedirte uno. Que no, que es broma, para eso está la proporcionalidad, cojones. Si un kebab vale 5, por regla de 3, 2 valen 10. Porcentajes. El tanto por ciento o porcentaje de un número sirve para expresar variaciones en ese número. Hay 2 por 1 en Uber Eats, lo que es lo mismo que decir que si pides 2 cosas te sale al 50% de descuento. Pongamos que el producto vale 10 euros, pero queremos 2, por lo que serían 20. Sin embargo, hay descuento, el 50% de 20, o lo que es lo mismo, 50 partido 100 por 20, que es igual a 10 euros. Problemas con porcentajes. Lo más fácil es poner un ejemplo. En una empresa se fabrican diariamente 80 lavadoras, de las que un 65% se vende en el extranjero. ¿Cuántas lavadoras se dedican a la exportación diariamente? Tenemos 80 lavadoras al día, y solo un 65% se exporta. Para saber cuánto es esto, realizamos una regla de 3. Pero primero aclarar que 65% es igual a 65 partido 100. 65 entre 100 sabemos que es 0,65. Si multiplicamos 0,65 por 80, tenemos las 52 lavadoras que se dedican a la exportación diaria. Tema 9. Rectas y ángulos. Rectas. Una recta es una línea sin principio ni final formada por infinitos puntos. Dos rectas pueden ser secantes, si se cortan en un punto, perpendiculares, si el corte que forman es de 90 grados, paralelas, si nunca se tocan, o coincidentes, una encima de la otra, que todos los puntos coinciden. Semirrectas y segmentos. Una semirrecta es una recta que tiene principio pero no fin. Un segmento es una recta con un principio y un fin, como la vida. La mediatriz es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio dividiéndola en dos partes iguales. Ángulos. El ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto. A cada semirrecta se la denomina lado y el punto se llama vértice. Pueden ser nulos, rectos, agudos, llanos, obtusos y totales. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta cuyo origen es el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos iguales. Posiciones relativas de ángulos. Ángulos consecutivos. Tienen en común el vértice y un lado. Pueden ser adyacentes, complementarios y suplementarios. Ángulos opuestos por el vértice. Tienen en común el vértice y sus dos lados están sobre las mismas rectas. Sistema sexagesimal.
Es el sistema de medida en el que cada unidad es 60 veces mayor que la unidad del orden inmediato inferior. Se usa para medir ángulos y tiempos inferiores al día. Tema 10. Polígonos. Triángulos. Polígonos. Un polígono es una figura plana y cerrada delimitada por segmentos. Lo componen lados, ángulos interiores, vértices y diagonales. Un polígono es regular si todos sus lados y ángulos son iguales. Si alguno difiere, el polígono es irregular. Un eje de simetría de un polígono es la recta que divide al polígono en dos partes iguales. Triángulos. Un triángulo es un polígono de 3 lados que tiene 3 ángulos y 3 vértices. Según sus lados es equilátero, isósceles y escaleno, y según sus ángulos es acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Relación entre los elementos de un triángulo. Cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. Cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos. La suma de los 3 ángulos de un triángulo es 180 grados. Ángulos en los polígonos. Si un polígono tiene todos sus ángulos menores de 180 grados, es un polígono convexo. Si hay un solo ángulo de más de 180 grados, es un polígono cóncavo. La suma de los ángulos de un polígono de n lados es 180 grados por n menos 2. Rectas y puntos notables en el triángulo. Las medianas son las rectas que se obtienen al unir cada uno de los vértices con el punto medio del lado opuesto. Las rectas convergen en el baricentro. Las mediatrices de un triángulo son las rectas perpendiculares a sus lados que pasan por su punto medio. Las rectas convergen en el circuncentro. Las alturas de un triángulo son las rectas perpendiculares a sus lados trazadas desde el vértice opuesto. Convergen en el ortocentro. Las bisectrices son las rectas que dividen cada uno de sus ángulos en dos partes iguales. Convergen en el incentro. Y aquí se viene una cosa muy importante para la geometría, que es el teorema de Pitágoras. Grabaos esto a fuego, ¿vale? En un triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que h al cuadrado, siendo h la hipotenusa, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y bueno, hasta aquí por hoy. Ya hemos acabado con el segundo trimestre de primero de la ESO de Matemáticas. Vamos avanzando, poquito a poquito. No os podéis ni hacer a la idea de lo liado que estoy últimamente. No tengo tiempo para hacer absolutamente nada. Solo tengo los fines de semana, realmente. Y ya veis que los aprovecho para ir a la montaña. Y si no lo sabéis es porque no me seguís todavía en mi Instagram, que os lo dejo por aquí abajo. Ahí es donde subo absolutamente todas mis rutas, todos mis viajes y todas las actividades que iré haciendo durante este año, porque me he planteado unos objetivos que iréis descubriendo conmigo. Lo dicho, en mi Instagram lo tenéis todo. Si no conocéis cuál es mi proyecto, os comento un poquito por encima, ¿vale? Soy un chaval que simplemente le gusta mucho aprender cosas, ya sea en cuanto a lecturas o en cuanto a experiencias vividas. Me gusta muchísimo aprender. Y uno de mis hobbies es la montaña. Entonces lo que he hecho es, me he planteado una serie de niveles que voy a llamar temporadas, y justo acabo de terminar mi primera temporada, que es todas las montañas de mi comarca, la Marina Baixa, en Alicante, la Comunidad Valenciana, España. Y bueno, eso, ya ha acabado. Poco a poco se irán subiendo los vídeos. En otra cuenta las estoy subiendo, una cuenta dedicada únicamente a los viajes. Esta lo estoy dejando solo para temas así más divulgativos, por así decirlo. Es mentira, porque yo no divulgo una mierda. Solo soy un chaval normal y corriente hablando en su casa delante del móvil, ni una cámara siquiera. Pero eso, que ya ha acabado la temporada Marina Baixa, la temporada de mi comarca, y ahora voy a subir de nivel, por así decirlo. Voy a subir la montaña más alta de cada comarca de Alicante. Así que, lo dicho, vídeos largos en el canal que os dejaré por aquí abajo, y luego pues mis historias haciendo el indio en Instagram, con algunos reels también. Así que tenéis contenido para rato. Dadle una oportunidad. Nos vemos la semana que viene con Cronoticias. Chao.